Hola vecinos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Escalera Outfit. Yo soy Irene del Principal y vengo a hablaros hoy de que me he cortado el pelo. No, es verdad que me he cortado el pelo, lo podéis ver, podéis poner comentarios en plan de pues te queda muy bien, pues estabas mucho más guapa antes. Pues es que nada de lo que te hagas te va a quedar bien. Pero quería aprovechar, tal y como he salido de la peluquería, pensando, ostras, los cortes de pelo de cine, ostras, qué cortes de pelo de cine me gustan, me han hecho hacerme esto. Porque no es que yo sea una fan de Tokio en La Casa de Papel, oye, que está muy bien, o que diga quiero imitar a Meg Ryan en las comedias románticas en los 90, pero realmente al final todos los peinados que hemos visto a lo largo de la historia del cine nos han calado de una manera o de otra. Entonces quería hablar de peinados de la historia del cine que creo que merecen la pena mencionar. Cortes de pelo, sobre todo, y peinados. Quiero variar entre las dos cosas un poco porque no es lo mismo y hay muchos recursos y también me gustaría hablar de ellos. Yo, sin ser una experta en pelo, en absoluto, que cada vez que llego a la peluquería es como si nunca me hubieran cortado el pelo. Una cosa que siempre he visto en el cine es la diferencia entre el pelo largo, pero muy corto. Y entre ese abanico no creáis que ha cambiado mucho. Se supone que ha habido cambios, ha habido avances, ¿no? La idea que se tiene asociada al pelo largo es una, la idea que se tiene asociada al pelo corto es otra. No ha cambiado tanto. Es decir, ha habido cosas, pero cada una a su tiempo. Por ejemplo, si nos vamos con el pelo corto, que la mayor parte de artículos y vídeos que hablan con respecto a los cortes pixie o los cortes de pelo en la historia del cine, siempre son los más emblemáticos. Siempre son de los que escribe todo el mundo. Hablan del pixie de Demi Moore en Ghost, o hablan del corte de pelo de Meg Ryan en Tienes un email, aunque fue un gran fracaso de taquilla y en su momento se habló mucho de ella porque era el peinado que tuvo durante varios años, justo después de Cuando un hombre ama a una mujer. Entonces fue muy relevante, pero siempre se menciona este tipo de peinados, siempre salen a colación. Supongo que porque realmente es algo muy llamativo, ¿no? Una mujer que lleva el pelo corto, ¡ay, qué original! No es original. Y contexto, ya en los años 20 el corte de pelo bob era el más llevado. ¿Quién llevaba el pelo bob? Absolutamente todo el mundo en Hollywood. Esther Jones ya llevaba el pelo corto, Clara Bow llevaba el pelo corto, Claudette Colbert, todas las grandes estrellas llevaban el pelo corto. Ya en los años 20. En los años 30 empezó a alargarse un poco más con la idea de Scarlett O'Hara, Vivien Leigh. Entonces ya la cosa fue creciendo, también porque se hacía un tipo de cine muy clásico, muy bélico también y muy con los valores americanos. También si nos estamos centrando en cine americano, que es de lo que más información tenemos a día de hoy. A mí lo que me interesa es llegar a los 50 y a los 60 porque de repente el corte de pelo muy cortito, el pixie, de repente representa a la mujer en las comedias románticas. Véase Audrey Hepburn en Sabrina, Shirley MacLaine en El apartamento. Son los dos representantes de las mujeres y, bueno, y Julie Andrews en Sonrisas y lágrimas. O sea, es que es un no parar. Entonces está esta mujer que busca el amor y bueno, porque Sabrina no deja de buscar el amor tampoco. Entonces de repente es esta representación. ¿Qué pasa a lo largo de los años? Se sigue manteniendo. A día de hoy realmente estamos como un poco en tierra de nadie, pero también ahora mismo hay de todo, hay muchísima información, entonces es difícil establecer y nos guiamos más por la cara de las actrices, lo que asociamos al personaje y demás, pero en aquella época no había tanto, era muy llamativo y se le daba muchísima importancia. Y ya os digo que muchos años después, en artículos de Vanity Fair, Variety, siguen estando predominantemente eso. Igual que el peinado de Rachel en Friends de las primeras 4 temporadas, creo, que sigue siendo un gran icono de moda de los años 90. También asociado mucho las capitas, el rollo más desenfadado y tal, a la comedia romántica y a la damisela en apuros, ¿no? Que eso es lo que es Damsels in Distress, que no me lo he inventado. Por otro lado, dentro de lo que es el pelo muy corto, muy corto, ¿cuáles son los dos rapados más importantes de la historia del cine, si preguntas? La Teniente O'Neill y Natalie Portman en V de Vendetta.
dos personajes que se rapan el pelo porque van a entrar en batalla. Siempre tenemos el rol de la lucha. No estamos en un contexto social en el que los personajes, como pasaba con Mulan o como pasaba en Shakespeare in Love incluso, que tienen que ocultar su pelo, ¿no? Tienen que parecer que son un hombre, ¿no? No, son personajes actuales que se encuentran como en un espacio más masculino y para conectar con esa violencia, con esa masculinidad, se rapan el pelo. Vale, también qué referentes contábamos con ello. Contábamos con ello con Grace Jones en los 70, creo, cuando hizo Conan, y bueno, y también lo que es la representación de Grace Jones a nivel de pelo, que digan que sí o no, ha sido inspiración para actores como Wesley Snipes. Este tipo de corte de afro magnífico que a ella le quedaba increíble, y era una representación de la fuerza, el poder y el control, que era una de las características más guays de Grace Jones. Volviendo a tipos de peinado, peinados relevantes, cortes de pelo relevantes para mí. El pelo rizado. El pelo rizado, que también ha sido representación de la dama en apuros, pero ya un poco distinto. Ya llegó en los 80 y llegaba como la revolución, ¿no? La revolución a través del rizo. Y teníamos a Baby, Jennifer Grey en Dirty Dancing, tenías a Molly Ringwald en La chica de rosa, y tenías luego un tiempo después en Casi famosos a Kate Hudson, ¿no? El pelo rizado, no te necesito, no, pero ahí estoy, no, me puedes ayudar, pero en realidad no te necesito para nada. Entonces llegaban este tipo nuevo de mujer en el cine, también asociada al hombre, pero ya dábamos un pasito para allá. Otros peinados, y aquí dos en concreto que me llaman mucho la atención, son el de, por un lado, Uma Thurman en Pulp Fiction. Me llama mucho la atención porque sale en muchísimos artículos como corte de pelo, cuando es una peluca. Uma Thurman siempre ha tenido el pelo rubio o castaño claro, rizado. Se lo alisó una vez para una película de los 90 que hace de Cowboy. Nunca ha sido su pelo, siempre ha sido una peluca. Siempre hemos sabido que era una peluca, que era una referencia al peinado de Betty Page en los 50, asociada completamente al deseo, a la sexualidad, a la femineidad más sumisa, poderosa. Siempre queda un poco en tierra de nadie la presencia de Betty Page. Y ahí tenías el personaje de Mia Wallace haciendo una referencia a todo eso, pero no deja de ser una peluca, que puede ser icónica igual, por supuesto que sí, pero no es un corte de pelo. Cuando vas a hacerte el corte de pelo de ¡ay, quiero hacerme el corte de pelo de Mia Wallace, Uma Thurman en Pulp Fiction! Es que me imagino a todas las peluqueras pensando, imposible, tu pelo tiene ondas o tiene lo que sea y no va a salir igual. No quiero dejarme a Whoopi Goldberg en Jumping Jack Flash. Siempre hemos conocido más a Whoopi Goldberg con la imagen de Ghost, entre otras películas, y el color púrpura. Y siempre para asociar al tipo de personaje más juvenil o más macarra, como era el personaje de Jumping Jack Flash, lleva trencitas de un modo muy desenfadado, que no es la imagen habitual que tenemos de Whoopi Goldberg, pero venía muy bien en los 80 para destacar este tipo de personaje más rebelde, pero más torpe, pero más cómico, ¿no? Es un gran referente de lo que es la comedia en los 80 si eran personajes afro. Entonces me resulta muy llamativo porque además cuando salieron las películas de Spike Lee en la misma época, muchos de estos personajes solían ser niñas con este tipo de peinado. También porque cada uno representaba como diferentes zonas en lo que es América. Y yéndonos de América un poco a lo que sería Europa, y para mí el peinado que ha sido más icónico, el corte de pelo más icónico que ha habido es el de Al final de la escapada de Jean Sever, por supuestísimo, sin comparación. Ese pelo cortito, rubio y tal, y que ha inspirado, pues yo diría que si no ha inspirado el corte de pelo de Demi Moore, o no ha podido inspirar, por ejemplo, el de los de Gwyneth Paltrow o Meg Ryan, no los ha inspirado a nadie. O el de Mia Farrow en Rosemary's Baby, que es exactamente el mismo. Entonces es curioso siempre ver cómo el pelo largo, por ejemplo, con Veronica Lake o Rita Hayworth, se asocia la sexualidad, el control de nuevo, la feminidad, la belleza, ¿no? Y sin embargo el corte de pelo muy corto también se puede asociar, tiene como más versatilidad. Se intenta darle más versatilidad y se ha intentado que
tenga más perspectivas? ¿O es una cuestión más bien de lo que es Europa y América? ¿Y qué podríamos decir de Sudamérica? ¿Y qué podríamos decir de los peinados asiáticos o africanos? Es decir, los peinados asiáticos, perdón, que me pueden decir que es un peinado muy vasco, es un peinado muy Tokio, pero esto es prácticamente todas las comedias coreanas de Netflix que estáis viendo en este momento. Hay 1 o 5 personajes que llevan este corte de pelo, así que realmente no estamos todos tan alejados ni todos tan cerca. Me gustaría mucho saber qué pensáis acerca de esta chorrada que he pensado esta mañana al salir de la peluquería. Yo soy Irene del Principal y esto ha sido para Escalero Fit. Adiós. Bueno, y suscribíos, no dejéis de suscribiros, por favor.